Hola a todos, bienvenidos a la segunda clase de esta edición del curso de Concentración en Electromedicina. Disculpad mi voz que estoy con faringitis. Hoy vamos a ver tres temas, uno breve pero que siempre trae algunas vueltas, el crecimiento de cavidades. Vamos a ver un tema muy importante que son los trastornos de conducción, causa frecuente de dudas y de consultas. Y vamos a empezar con las arritmias viendo hoy las bradicardias. En la videoconferencia usaremos material similar al contenido del curso. Vamos a intentar fijar conceptos esenciales y vamos a ver más que hemos comentado. Lo primero, el crecimiento de cavidades. ¿Para qué sirve? Pues básicamente sirve para orientarnos hacia patologías. No es específico de nada, ningún crecimiento de ninguna cavidad es específico de ninguna enfermedad particular, pero sí que va a lograr, uno, distinguir lo que es un electro normal de un electro que no es normal. Y cuando tenemos un electro que no es normal ya es una señal de alarma que quiere decir que hay que ponerse más curioso e investigar más en el paciente con otras pruebas o también el electrocardiograma, a ver si es lo único que encontramos y por tanto una mayor o menor probabilidad de cardiopatía. Además, puede orientar a determinadas patologías junto con la exploración, la anamnesis, la radiografía de tórax. Por ejemplo, un paciente con un soplo suave eyectivo, con historia de hipertensión y con cierto crecimiento de la silueta en la radiografía de tórax, pues se puede orientar fácilmente hacia una hipertrofia del ventrículo izquierdo, por ejemplo. ¿Cómo vamos a detectar crecimiento de cavidades? Habitualmente vamos a ver voltajes mayores. Si la masa de tejido que genera impulso aumenta, pues los voltajes normalmente son más grandes. A veces el crecimiento de cavidades lo que hace es desviaciones de la anatomía normal del corazón, por lo tanto vamos a ver ejes distintos. Entendiendo ejes como los ejes del complejo de la onda P y del segmento PR y el complejo QRS. Y en ventrículos además puede haber alteraciones de la repolarización. Recordemos en un segundito el vector eléctrico principal o dipolo que en el corazón normal va desde el hombro derecho hacia el costado izquierdo. Y estas variaciones orientarán en general o bien hacia la izquierda o bien a la derecha en relación con este eje. Aquí veis que el corazón derecho está abajo y hacia adelante, y el corazón izquierdo está arriba y un poco a la izquierda y atrás. Esto sería la desviación derecha de los ejes en caso de crecimiento derecho y esto sería el crecimiento izquierdo. Empezamos por las aurículas. Las aurículas cuando crecen, pues hay algo de hipertrofia de la pared, pero la pared de la aurícula es tan fina que realmente no genera una hipertrofia marcada, por lo tanto el crecimiento de la amplitud no va a ser grande. Sobre todo las dilataciones y trastornos de la conducción intraauriculares. Eso se verá sobre todo como prolongación de la onda P y del segmento PR. En la aurícula izquierda está posterior, izquierda, y no tenemos derivaciones en esa zona, por lo tanto va a ser muy difícil el voltaje. ¿Cómo se va a manifestar? Pues si quisiéramos con una derivación posterior o laterales V7 y V8, V9, ahí quizás veríamos una onda P de mayor amplitud. En el eje frontal, nada de nada. ¿Qué es lo que vemos entonces? Vemos aplanamiento en el plano frontal porque hay una desviación. Vemos una onda P terminal negativa en V1 porque hay una onda P terminal en V1. Esta primera parte de la onda P es la aurícula derecha y la segunda parte representa la aurícula izquierda y es negativa porque se aleja de V1, como veis en la flecha. Es un vector negativo, por lo tanto de flexión negativa. Además va a haber trastorno de conducción intraauricular y por lo tanto habrá prolongación del intervalo PR. En resumen, aplanamiento del plano frontal, negativa en la onda P de V1 y prolongación del PR. Aquí veis un crecimiento auricular izquierda. Veis que en el plano frontal en general está más bien aplanada la P, que tiene baja amplitud, y cuando vais a V1 veis que está negativo el componente final y que además está un poquito ensanchado. Es una P alargada, que se llama P mitral. A veces hace esta forma en 3 en VF como un poquito forma de M.
Es una regla mnemotécnica, pero la M de mitral. Así que la mitral está en el lado izquierdo, es crecimiento auricular izquierdo. Ahora vamos con el crecimiento de auricular derecha. La aurícula derecha está más anterior, está cerca del tórax y por lo tanto es más fácil ver el aumento de voltaje. ¿Hacia dónde va a crecer la aurícula derecha? El vector eléctrico va a crecer hacia abajo. Lo que vamos a ver es que en las derivaciones inferiores la onda P es de mayor amplitud. En derivaciones precordiales no deberíamos ver nada. En todo caso, hacia V1 podríamos ver un aumento de la amplitud. Como es la primera parte de la conducción y hemos dicho que crece sobre todo hacia abajo, la parte que va hacia la aurícula izquierda no está, digamos, limitada, por lo tanto no hay trastorno de conducción intraauricular. Y lo que más se ve es la aurícula en cara inferior. ¿Qué significa picuda o grande? Pues más de 2,5 milímetros. Ya dijimos que la onda P tenía que medir 2,5 milímetros o menos de alto. Por lo tanto, si es más de 2,5 de alto, es crecimiento auricular. Hay clásicamente descritas dos desviaciones, más hacia 3, es decir, un poquito hacia la izquierda, perdón, un poquito más hacia abajo y a la derecha, que se vería sobre todo en patología pulmonar, por eso se llama P pulmonale, y un poquito más hacia arriba y hacia la izquierda, es decir, hacia uno, eso se llama P congénita, que es más de CIAS y de hepatías congénitas. En general, esos son finuras, acordaros de onda P de amplitud superior a 2,5 en cara inferior. Aquí lo veis. Veis que en 2 y en 3, por ejemplo, hay una clara aumento de amplitud de la onda P y el resto de derivaciones pues no tiene grandes variaciones. Vemos que es hacia 3, que sería una P pulmonar. Aquí lo veis en grande, una onda P muy marcada, seguido de un QRS pequeñito y también en 3. Es un caso muy exagerado que además tiene un voltaje del QRS muy pequeño y normalmente no se ve tan marcado, pero sí se ve claramente una P pues, de gran amplitud y veis que cumple el criterio, que mide 3 milímetros, por lo tanto más de 2,5 milímetros. ¿Cómo se ve el crecimiento biauricular? Que de ambas aurículas, la suma de las dos visto. Entonces vamos a ver en P's de gran amplitud, muchas veces con prolongación de la onda P y melladura y un componente final negativo en V1. O sea que veis primero una onda P que es muy grande en cara inferior y que termina con la deflexión negativa en V1 y que además es ancha y que suele tener una melladura en cara inferior. Vamos ahora con los ventrículos, que son más importantes quizás. Aquí vamos a tener distintas patologías que van a hacer distintas cosas. Habrá patologías que hipertrofien la pared, que la engrosen, habrá patologías que dilaten la cavidad y patologías que hagan trastornos de conducción. Pueden dar varias combinaciones, pero esencialmente las miocardiopatías van hacia hipertrofia en las hipertróficas o a dilatación y adelgazamiento en la dilatada. Estos hallazgos tienen alta sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo un electro con hipertrofia, la probabilidad de que haya hipertrofia es muy alta. Pero si yo veo un electro sin hipertrofia, no puedo descartar hipertrofia, porque puede ser que no exista representación en electrosuperficie por la diversidad de razones. O sea que si quiero excluir hipertrofia, pues es mejor hacer un ecocardiograma. Pero si yo veo ecocardiograma, la probabilidad de que la tenga es muy, muy alta. Generalmente hay dos tipos de patologías, las que hacen sobrecarga de volumen, por ejemplo, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, miocardiopatía dilatada. Sobre todo hay dilatación de la cavidad, hay algo de hipertrofia excéntrica y típicamente se acompaña de trastorno de conducción por la dilatación. Las sobrecargas de presión, hipertensión, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, sobre todo produce hipertrofia que es concéntrica y alteraciones de la repolarización por la sobrecarga diastólica. En fases muy avanzadas, casi terminales, pueden hacer también dilatación de... ¿Qué vamos a ver en el electro? Vamos a ver aumento de voltaje del QRS, vamos a ver aumento de la duración del QRS y alteraciones de la repolarización con trastornos de conducción. El V, ¿hacia dónde crece? Hemos dicho que hacia la izquierda, hacia arriba. Entonces tendremos sobre todo aumento de voltajes en V4, V5, V6,
en 1 en AVL. El eje normalmente se desvía un poquito hacia la izquierda, pero puede ser neutro. Y sobre todo va a haber grande pues en esas direcciones, a V4, V6, y por lo tanto en V1, V2 que vamos a tener una deflexión predominantemente negativa, es decir, una onda S. Hay muchos criterios para valorar el crecimiento ventricular. El más sencillo de todos, medir la onda R en AVL. Como veis, la sensibilidad es muy baja, pero la especificidad muy alta. Si tú tienes una onda R en AVL de más de 7 milímetros y medio, muy probable hipertrofia. Si mide más de 11, casi de seguridad. ¿Qué otro índice se usa más conocido quizás por todo el mundo? Pues el de Sokolov. El de Sokolov es medir la onda S en V1 más la onda R en V5 o en V6. Si mide más de 35, muy alta probabilidad de hipertrofia ventricular. Otro índice parecido, que es el de Cornell, que ya se complica un poco porque hay que acordarse de dos cifras, es medir en OVL y medir la onda S en V3. Si mide más de 20 milímetros en mujeres o 28 milímetros en hombres, es hipertrofia ventricular. Hay otros criterios, pero estos son los más sencillos y conocidos. Vamos a ver aquí en este electrocardiograma si tiene criterios de hipertrofia o no. Si medimos Sokolov, vamos a coger V2 y vamos a medir la S, que mide 25 milímetros, y vamos a medir V6 y medimos la R, y mide 21, por lo tanto son 46, sí tendría criterios de hipertrofia. Si medimos la R en AVL, vuelvo por atrás, vemos que una onda R en AVL, quizás sea por alteraciones del eje, y por lo tanto tampoco va a tener signo de Cornell. Aquí tenemos, perdonad, el signo de Cornell. El signo de Cornell sería 1 milímetro de deflexión positiva, por decir algo, porque prácticamente no sube. Medimos aquí el 9,3, la onda R. Tendríamos unos 26, 27 milímetros. En principio, si el paciente es un hombre, pues no tendría criterio claro de Cornell positivo, pero si fuera una mujer, pues sí. Es decir, este electro es de un hombre. Por lo tanto, Cornell no sería positivo, pero si, por ejemplo, si fuera una mujer del electrocardiograma, pues sí podríamos decir que tiene criterios de hipertrofia también por Cornell. Las alteraciones de la repolarización son diversas, pero habitualmente lo que se ve es un descenso del ST en cara inferolateral y a veces hay inversión de la T también, es una inversión simétrica y, perdón, asimétrica. Veis que la pendiente respeta la morfología normal, que es más lenta inicial y más rápida final. La T negativa simétrica es la típica de isquemia. La asimétrica es la que ve de forma física o también hipertrofia. Este paciente es un paciente con una miocardiopatía hipertrófica apical y tiene unas alteraciones de estabilización extremas. En caso del ortorácico, pues indistinguibles de un síndrome coronario agudo, salvo por este detalle de la asimetría. Pero el paciente estable que estudiamos y vemos esto, pues la primera sospecha que yo tendría sería una miocardiopatía hipertrófica apical. Le haríamos un ecocardiograma para confirmar. Y vemos, por ejemplo, volvemos atrás y medimos otra vez algunos criterios, pues veis que, por ejemplo, criterio de Sokolov no tiene, porque la transición es muy precoz y no tiene casi ondas S. Sin embargo, tiene criterio de Cornell muy claro. Y aquí tiene casi 20 milímetros y aquí tienen 7, 8. Y viene el criterio de la onda R. ¿Os acordáis? Más de 7 milímetros y medio de onda R, que justo es lo que miden, sería otro criterio de hipertrofia. Como veis, estos caprichos, algunos pacientes cumplen unos criterios y otros. Pero si tienes alguno de los criterios positivos, la especificidad es muy alta, o sea que la probabilidad de que tenga hipertrofia está ahí. Esto es otro electro de sobrecarga sistólica, creo que era una estenosis aórtica, en el que veis que hay un descenso del ST muy marcado, de nuevo la T negativa y asimétrica. Este paciente sí tiene criterio de Sokolov, sumando la S en precordiales derechas y la R en precordiales izquierdas, y tiene un criterio también de onda R que mide más de 11 milímetros, y en Cornell pues anda ahí yo creo que no cumple,
serían 25, 26. No cumple ni siendo hombre ni siendo mujer. Pero este electro os lo traigo para que veáis sobre todo la sobrecarga. Tiene en 1, en 2 y en toda la cara anterior y una nota negativa asimétrica. El ventrículo derecho. Esto es un poco más difícil y además no es tan habitual en la práctica clínica. Lo vemos en pacientes con, por ejemplo, una embolia de pulmón o con patologías congénitas. O quizás también se puede ver en pacientes EPOC evolucionados con cor pulmonales. Pero es habitualmente mucho menos frecuente que ver hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es algo que eso aparece. ¿Hacia dónde se desvía el eje, el dipolo principal del corazón? Pues se desvía hacia la derecha y un poquito hacia adelante. Entonces lo que vamos a ver sobre todo es una transición muy precoz, casi teniendo V1 la mayor R de todas y luego pendiente descendente. Veis que V1, la R en V1 es mayor que V2, mayor que V3, mayor que V4. El signo se describe con esta fórmula que es un pelín compleja, pero básicamente es un V1 con voltajes muy positivos, es decir, la onda R partido por la onda R más la S más de 0,7 y luego ver onda en simplemente otro criterio sería ver onda R en V1, que no es habitual, o bien onda R precedida de una pequeña o mayor onda Q. También si vemos una R en OVR, como lo veis en este electrocardiograma, que básicamente quiere decir que el eje está desviado a la derecha, pues es un criterio de hipertrofia ventricular derecha. Aquí tenéis onda R en V1, dominante, transición es que casi no existe porque ya en V1 ya es positivo, y también onda R en la OVR es un eje extremo derecho, como podéis ver aquí, la perpendicular sería 2, o sea que es un eje bastante derecho. Tener cuidado porque el bloqueograma derecha tiene esta morfología, claro, V1 positivo. Y si esto se acompaña de cuerdas ancho, probablemente sea un bloqueograma derecha aislado. Y esto tiene estrecho y además tiene sospecha de alguna patología que pueda hacer crecimiento de ventrículo derecho, pues ojo, que hay que perseguir ese diagnóstico. Vamos ahora a cambiar de tercio y vamos a ver los trastornos de conducción. Hay varios tipos de trastornos de conducción. Vamos a empezar por los simples, que se llaman bloqueograma. Tenéis que tener siempre la cabeza esta máxima. Siempre que hay trastorno de conducción, quiere decir, estamos hablando de que hay un retraso de conducción. La rama no es que esté cortada, aunque llamamos bloqueo, no es completamente bloqueada. Lo que hay es un retraso de conducción, va más despacio. Y eso hace, además de que cambia la morfología, que haya un correse ancho. Si no hay correse ancho, no podemos tener bloqueograma. ¿Qué fascículos se pueden bloquear y cómo podemos ver esa manifestación en el electrocardiograma? Pues tenemos el fascículo, la rama derecha y la rama izquierda. La rama izquierda, que va un poquito hacia la izquierda y hacia arriba, se divide en dos subramas, los fascículos anteriores y posteriores. Los fascículos anteriores van más hacia el ápex y por delante, y los fascículos posteriores van más hacia la cara posterior del corazón. La causa es múltiple, la más frecuente degeneración o fibrosis del tejido de conducción, pero lo pueden dar pues todo tipo de cardiopatías. Lo clasificamos por la localización y por la gravedad. La localización, por bloqueo a la derecha, izquierda, en mi bloqueo anterior izquierdo o en mi bloqueo posterior. Por la gravedad, los llamamos completos avanzados y son más de 0,12 segundos, es decir, más de 3 cuadraditos de QRS. Menos de 100 sería un QRS normal, estrecho, y entre 100 y 120, pues ahí están los bloqueos incompletos o alteraciones limítrofes. Hay una tercera clasificación, que no es tal, pero hay que entender que se pueden comportar de forma distinta, y es que los bloqueos pueden ser fijos o intermitentes. Y esto se ve típicamente cuando hay variaciones de frecuencia. Tú puedes tener, como decía, las ramas no están bloqueadas, sino que están enlentecidas. Si tú vas a un ritmo sinusal a 60, tu rama es capaz de conducir, pero si entras en FA y pasas a 120 de frecuencia, pues tu rama izquierda ya no es capaz de conducir. Entonces generas un bloqueo de rama frecuencia dependiente, es decir, a frecuencias bajas, QRS estrecho, morfología normal, a frecuencias altas, bloqueo de rama izquierda, QRS ancho. Con la consiguiente dificultad diagnóstica, dudas sobre taquicardia ventricular, etcétera, etcétera.
¿Qué problema causa el bloqueo de rama? Pues causa sincronía mecánica, es decir, que el ventrículo no se contrae de forma homogénea y es menos eficaz. Y luego, pues cuando hay bloqueos avanzados o múltiples, pues hay riesgo de bloqueo completo de la conducción AV y síncopes o incluso parada cardíaca. Además, lo del bloqueo de rama genera muchas preocupaciones en los médicos, tanto por el diagnóstico electrocardiográfico como en los contextos de arritmias supraventriculares o dolor torácico. Dolor torácico con bloqueo de rama, hay dificultades para diagnosticar la cardiopatía isquémica. Taquicardia con bloqueo de rama, dudas sobre si es una taquicardia ventricular. Por eso es muy importante aprender estos conceptos que no son difíciles porque son patrones muy claros. Vamos adelante. Bloqueo de rama derecha. Grabada esta morfología, la despolarización es secuencial, empezando en el ventrículo izquierdo y luego en el ventrículo derecho. Por eso, ¿qué ocurre? Pues que en V1 hay una deflexión terminal positiva muy marcada. Es toda la masa del ventrículo izquierdo que se está despolarizando al final, en vez de al principio. Y eso lo llamamos R', RS, Además, se acompaña de una alteración de la repolarización, una T negativa de V1 a V3, que es discordante con el eje principal del complejo. Si tenemos un QRS, acordaros que la onda T en los complejos normales va concordante con el QRS. Aquí va discordante. Si tenemos RS, R', veis que el complejo es dominantemente positivo, pues la onda T es negativa. El eje. El eje no tiene por qué cambiar si es un bloqueo de rama degenerativo, pero eso sí es por patología. Aquí vemos cómo es la despolarización. Veis que el vector de despolarización ha cambiado. Está bloqueada la rama derecha y por lo tanto toda la activación del corazón empieza en el ventrículo izquierdo y barre desde arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda y sobre todo hacia anterior, por eso se ve en V1, V2, barre la despolarización siguiendo esta flecha. Entonces veis esta forma de M, RS, R' y la forma contraria en V6, ¿no? Onda pequeña onda Q, pequeña onda R, pequeña onda S. Esta es la morfología típica. Bloqueo de rama izquierda. Bloqueo de rama izquierda también QRS ancho, por supuesto, y la despolarización es al revés. Como está bloqueada la rama izquierda, primero se contrae el ventrículo derecho, perdón, primero se despolariza el ventrículo derecho y luego se despolariza el ventrículo izquierdo. ¿Qué vamos a ver en las precordiales? Pues que todo el complejo se aleja de la cara precordial. Fijaos que, aunque hay que ver todo el electro, por supuesto, si queréis decidir qué tipo de bloqueo de rama es, iros a V1 y resolveréis el problema. ¿Qué morfología vamos a tener? Vamos a tener un QS o una pequeña R con una S muy profunda como en el dibujo. Además, en V6 tenemos una morfología de R mellada o en torre, lo vais a ver a continuación. La alteración de la repolarización ya hemos dicho que es discordante, por lo tanto, si en V1 el complejo dominante es negativo, la onda T va a ser positiva. Lo veis aquí, fijaos en V1 en verde y fijaos en las derivaciones contralaterales V5, V6 con esta forma de torre mellada, ¿no? Como una M grande. También se ve en 1 y en AVL. Eso también hay gente que lo llama R empastada. Derivaciones izquierdas. ¿Cómo se ve en el dibujo? El dibujo de izquierda, pues he borrado la rama izquierda, se despolariza la rama derecha y el vector va en dirección opuesta. Veis que el vector es completamente opuesto al otro. Aquí está V1, por lo tanto se aleja de V1, por lo tanto complejo negativo. En bloque de rama derecha se acerca a V1, en bloque de rama izquierda se aleja de V1. Esto es un electrodo de derivaciones con bloque de rama izquierda. Veis aquí los complejos con una mínima R y luego una S profunda, QRS ancho y onda T positiva discordante, además con elevación del ST. Aquí veis otro bloqueo de rama izquierda, igual, te vas a V1, mínima R o inexistente, S profunda, discordante positiva. Acompaña la misma morfología de precordiales hasta V5, V6. En V6 ya tenemos la morfología así como en torre. Aquí es menos marcada, en el electrocardiograma anterior es más marcada. Aquí lo grabando bien. Esto es un patrón típico del bloqueo de rama izquierda, muy importante para distinguirlo, sobre todo en situaciones agudas, arritmias, isquemia.
Esto hace que el electro sea poco interpretable, por ejemplo, en caso del ortorácico, y haya que fiarse de otros síntomas y en caso de duda, pues manejarlo como un infarto con elevación de ST. Y en caso de taquicardias, pues sospechar alta probabilidad de taquicardia supraventricular porque la morfología es muy típica del bloqueo de rama izquierda. De nuevo, repasando, ¿cómo sabemos si es bloqueo de rama izquierda o derecha? Miramos en V1, ese es el V1 normal. Si vemos un RSR' es bloqueo de rama derecha. Si vemos un QS o RS, será en bloqueo de rama izquierda. Si queremos mirarlo por la T va a ser negativa y discordante en bloqueo de rama derecha, la T va a ser positiva discordante en bloqueo de rama izquierda. Los semibloqueos se producen por un trastorno de conducción exclusivo de una de las dos ramas, bien la rama posterior, bien la rama anterior. En azul está el fascículo anterior, que también es superior, y en rojo el fascículo posterior, que también es inferior. Aquí veis que los dos fascículos son complementarios. Imaginaos esto de forma tridimensional. En rojo está el fascículo anterior y en naranja el fascículo posterior y los dos se suman. De manera que el estímulo, si no entra por un lado, va a entrar por el otro. Por lo tanto, en general va a ir por zonas de tejido de conducción específico y eso lo que significa es que el QRS se va a ensanchar menos. ¿De acuerdo? Vamos a tener QRS un poco límites entre 100 y 120. ¿Cómo se ven los electros de mi bloqueo anterior y posterior? Son básicamente variaciones del eje. La regla mnemotécnica sería PNN da pena, es decir, positivo, negativo, negativo, da igual en OVR positivo y negativo, y en el bloqueo posterior sería contrario. Significa a nivel de anatomía, pues básicamente que hay un eje izquierdo. En el bloqueo posterior habrá un eje derecho. Vamos a ver ahora, bueno, esto es lo que os comentaba, el eje izquierdo, y también es verdad que se suele ver una S en V5 y V6. En el bloqueo posterior izquierdo, la regla mnemotécnica al revés. Negativo, positivo, positivo, negativo, positivo. Es un eje que tiende a la derecha y se suele asociar con bloqueo de rama derecha, pero no siempre. Lo más específico quizás, que es negativo en derivación 1, que no suele ser negativo, pero lo que está queriendo decir eso es que es un eje derecho. En mi bloqueo posterior izquierdo, eje derecho. En mi bloqueo anterior izquierdo, eje izquierdo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver trastornos complejos o combinaciones. Todo lo que hemos visto hasta ahora de trastornos de conducción se puede combinar en distintas opciones. Os recuerdo, trastorno significa retraso, significa QRS ancho. Si tenemos combinaciones de distintos trastornos, habrá más retraso de conducción, QRS más ancho. También más riesgo de bloqueo completo. ¿Qué combinaciones son más típicas? Pues es más típico el bloqueo bifascicular, es decir, dos fascículos afectados, por ejemplo, rama derecha más semibloqueo anterior izquierda, rama derecha más semibloqueo posterior izquierda, o bloqueo de rama izquierda completo. El bloqueo de rama izquierda completo, al estar compuesto por dos fascículos, se lo llama bloqueo. Luego está el mal llamado bloqueo trifascicular. Entre medias puede haber una opción también que sea el bloqueo monofascicular con PR largo. Es decir, rama derecha y en el bloqueo anterior izquierdo tengo PR largo. Recordad que el PR representa un montón de circunstancias de la desconexión del nodo sinusal, pero aquí lo que está representando es un trastorno de conducción en el propio nodo AV. ¿De acuerdo? Por eso lo estamos tratando en los trastornos de conducción. Si aparece PR largo, habrá tres combinaciones: el bloqueo monofascicular más PR largo, el bloqueo bifascicular más PR largo. Y esto es lo que se denomina así y no trifascicular. Es decir, si yo tengo un bloqueo de rama izquierda y un PR largo, lo tengo que llamar rama izquierda más PR largo. No es bloqueo trifascicular. Bloqueo trifascicular sería que tenemos prácticamente un bloqueo completo del corazón.
como el bloqueo completo del corazón o trifascicular, es decir, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, significaría que no hay conducción AV salvo los escapes que puedan aparecer y eso es una urgencia, no lo vemos normalmente en electrocardiogramas de superficie. Pero hay circunstancia que nos debe hacer abrir mucho los ojos y tener alerta, que serían los bloqueos intermitentes o alternantes. Es decir, si yo veo que el mismo paciente tiene un bloqueo de rama derecha y en otro electrocardiograma diferente veo que tiene bloqueo de rama izquierda, es un paciente de alto riesgo de bloqueo V completo. ¿Por qué? Porque quiere decir que de forma alternativa están fallando una rama o la otra. La zona de conducción, esto es un riesgo muy alto de bloqueo completo y es una indicación de poner los bloqueos de rama dependientes de frecuencia que sean más peligrosos, pero son intermitentes, pero los hemos metido aquí. Normalmente los bloques de rama dependientes de frecuencia son más seguros porque a bajas frecuencias conduce bien, a altas frecuencias no conduce. Eso quiere decir un trastorno de conducción más incidente. Pero si hay un bloqueo de rama alternante, rama derecha y rama izquierda, o rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo, pues significa ya un bloqueo de rama avanzado. Aquí vemos ejemplos. Esto es un bloqueo de rama derecha, no hay duda. Vemos V1 y vemos que es una onda R positiva clara con T negativa discordante. Veo el eje y veo que mal, que es un eje izquierdo. Recuerda que en el bloqueo de rama derecha el eje era neutro o derecho. Y aquí tenemos claramente un eje izquierdo. Positivo, negativo, negativo. Da igual, positivo, negativo. Esto es un bloqueo de rama derecha más mi bloqueo anterior izquierdo. Inmediatamente voy a ver el PR y veo que es un PR normal y ya me tranquilizo. Es un bloqueo bifascicular con PR normal. Aquí vemos un bloqueo muy avanzado. Primero miramos V1. V1 vemos que tiene morfología RSR', por lo tanto, bloqueo de rama derecha. Luego me voy a ver el eje. El eje es derecho. Vemos que sigue la regla mnemotécnica negativo, positivo, positivo, da igual, negativo, positivo. O sea que ya tengo bloqueo de rama derecha en mi bloqueo posterior, bloqueo bifascicular. Y me voy a ver el PR. Mido el PR y veo que mide más de 200. Por lo tanto, es bloqueo de rama derecha más PR largo. Como os decía, cuanta más trastorno de conducción, más anchura del QRS, lo veis aquí, ¿no? Por ejemplo, en V2 que pues 160 milisegundos. Este es un bloqueo bifascicular con PR largo, muy alto riesgo de progresión a bloqueo V completo. A ver, este paciente ya hayamos puesto un marcapasos. Seguimos con cardias, cambiamos de tema. Las bradicardias se definen de forma genérica como frecuencias por debajo de 60. Lo más frecuente que podemos encontrar es disfunción sinusal, es decir, pacientes mayores en los que el nodo sinusal y dispara con frecuencias mucho más lentas. La disfunción sinusal tiene muchas manifestaciones. Lo más frecuente, frecuencias lentas, pero tiene todo tipo de opciones. No vamos a ver todas con detalle, pero sabed que puede haber simplemente bradicardia sinusal, puede haber pausas o paradas sinusales, de igual manera que hay bloqueos del nodo AV, pues puede haber bloqueos sinusales. No se ve esto en el electrocardiograma de superficie, salvo como es que faltan. Y es verdad que podemos diagnosticar las paradas sinusales, pero no las podemos distinguir de bloqueos de salida o de otras patologías, salvo a niveles muy avanzados y sobre todo con el estudio electrofisiológico. No lo vamos a ver aquí. Vamos a ver la manifestación superficial, que sería frecuencias bajas. El punto 4 es importante, se llama incompetencia cronotrópica. Quiere decir que el paciente tiene una frecuencia normal en reposo, pero no es capaz de incrementarla de forma fisiológica. Todos, cuando hacemos ejercicio, subimos nuestra frecuencia cardíaca. Y esto es una causa no infrecuente de síntomas. Es un tipo de pacientes que te cuenta que tiene astenia. El ejercicio no está súper limitado, pero sí que tiene síntomas. Y la manera de evaluar esto es muy sencilla, la podemos hacer en consulta. Veremos un paciente habitualmente mayor con frecuencias bajas, que por ejemplo está a 50, y entonces nosotros le podemos pedir que haga ejercicio. Puede hacerlo subiendo, pues a lo mejor un escaloncito, puede simplemente mover las piernas y las manos y le vamos midiendo la frecuencia. Si el paciente no es capaz, haciendo ejercicio, de subir la frecuencia cardíaca, sería un diagnóstico grosero de incompetencia cronotrópica. Nosotros los cardiólogos lo que hacemos es de esfuerzo, una ergometría en cinta rodante,
o en bici, según lo haga cada centro, y entonces vemos cómo sube la frecuencia, y si no es capaz de subirla, pues sería un diagnóstico más cierto, ¿no?, de incompetencia cronotrópica. Esos pacientes también se pueden beneficiar de un marcapasos. La taquicardia auricular también es una manifestación de la disfunción de nodo sinusal y es un poquito, digamos, inespecífica. Ya veremos videoconferencia de taquicardia y que la mayoría son exonasal, pero también hay pacientes fallar el nodo sinusal o fallar de forma intermitente, pues otros focos despolarizan la aurícula y toman el control, o incluso el sinusal también puede fallar por frecuencia alta. Cuando todo esto se suma a cualquiera de las manifestaciones que enlentecen la frecuencia del corazón con la taquicardia auricular, es una cosa que se llama síndrome de Brady-Taki. Son pacientes que se pasan de frecuencias altas y se pasan de frecuencias bajas. Y estos pacientes son muy difíciles de manejar. Los vemos sobre todo en contexto de pacientes con fibrilación auricular y enfermedad del nodo sinusal, que les ponemos fármacos para controlar la FA y entonces se quedan lentos y nos hacen bradicardias. Entonces les quitamos los fármacos y nos hacen taquicardias. ¿Cómo resolvemos esto? Terminamos poniendo un marcapasos para controlar las frecuencias bajas y entonces poder poner fármacos y controlar. Parece que en realidad es el manejo clínico más habitual del síndrome de bradicardia o taquicardia. ¿Cómo diagnosticamos de forma FETEN esta patología? Por la disfunción del nodo sinusal depende mucho de la sintomatología, es decir, si produce disnea, dificultad para hacer esfuerzos, etcétera. No suele, porque no suele haber, pero si produce disnea con ayuda de la edad, es decir, pacientes jóvenes con frecuencias bajas, pues probablemente simplemente sea hipertonía vagal, pero un paciente de 80 años con frecuencias bajas, pues seguramente sea disfunción del nodo sinusal. Y luego está la cronología. La cronología va con el ritmo circadiano. Por ejemplo, si vemos un Holter, tenemos que muchos pacientes por la noche pues tienen bradicardias extremas de 35, 40 latidos, 30. Hay bloqueos AV también, pero eso es por hipertonía vagal también. Lo que hay que ver es si estas frecuencias bajas o la incompetencia cronotropa se da por el día con el paciente activo o se da por la noche con el paciente dormido, por ejemplo. Esto es un electro de bradicardia sinusal convencional. Vemos que la frecuencia es lenta, que está en torno a 50-60. Vemos que QRS es el trastorno de conducción. Buscamos la onda P. La onda P está dispositiva en carencia de QRS y el PR no está prolongado. No hay ningún tipo de bloqueo AV ni el trastorno de conducción. Simplemente el corazón va lento. ¿Cuándo le damos relevancia? Pues sobre todo cuando es diurna, con paciente activo, en personas mayores y la frecuencia baja sobre todo de 40 y, como os he explicado antes, valorando la activación de la frecuencia en ejercicio. ¿Cómo se vería una pausa parada sinusal? Eso lo vemos en el electrocardiograma de superficie como una P que simplemente... Aquí vemos P, QRS, P, QRS y de repente no hay P. Hay un silencio y vuelve a aparecer la P. Medimos la pausa y vemos que la pausa es múltiplo de las anteriores. Es decir, aquí ha habido 4 ondas P que no han salido de nodo sinusal. ¿Hasta cuánto aceptamos como normal? Pues en principio hasta 3 segundos, completamente normal que haya pausas sinusales, y claro que hasta 6 segundos no haríamos la indicación de poner un marcapasos. Aunque asuste mucho ver esto, en realidad el riesgo de asistolia es tremendamente bajo, porque no está afectado todos los niveles por debajo del nodo sinusal y es frecuente que aparezcan escapes pues antes o después. De hecho, estos pacientes no suelen hacer ni síncopes, aunque llame la atención. A veces te cuentan un marito o una cosa parecida, pero no suele una situación de riesgo. Para terminar, el bloqueo AV, ¿no? El famoso bloqueo AV o auriculoventricular, que se da dentro del nodo auriculoventricular y que puede dar todo tipo de manifestaciones en función de la gravedad. Puede dar simplemente disnea por frecuencias bajas, puede dar mareos cuando son bloqueos paroxísticos, cuando son más prolongados produce síncopes y puede ser una causa de muerte súbita. Bloqueo AV completo prolongado, puede haber una parada cardíaca y puede morirse el paciente.
representan el 50% de los implantes de marcapasos y lo más frecuente es que sea degenerativo, es decir, que lo vamos a ver en pacientes muy, muy mayores. Hay algunas enfermedades específicas que lo pueden causar, sobre todo pues enfermedades infiltrativas que infiltran el tejido de conducción, algunas neuromusculares, existe también el bloqueo V congénito, pero lo más habitual son pacientes mayores, por encima de 75-80 años. Puede ser una urgencia vital. Vamos a ver el bloqueo V de primer grado. Esto está en todos los manuales, pero lo voy a intentar explicar lo más claro posible para que no haya dudas. La primera norma, cuando vemos o estamos estudiando los bloqueos AV, es ver si las ondas PES conducen o no conducen. Si todas las ondas conducen, el bloqueo AV es de primer grado. Aquí vemos un electro, una tira de ritmo en el que todas las PES se siguen de un QRS, o dicho al resto, los QRS están precedidos de una onda P. ¿Qué significa que haya un bloqueo V de primer grado? Que el intervalo PR esté prolongado, es decir, más de 200 milisegundos en general, y de forma práctica en ancianos pues lo remarcamos cuando está por encima de 6 cuadraditos, de 240 milisegundos. ¿Por qué es esto? Pues porque de forma fisiológica todas las mayores van ensanchando el segmento PR. Causas, pues puede haber trastornos en la conducción intraauricular, puede haber trastornos en el propio nodo V o también por debajo en la conducción HV. Recordad que el segmento PR, el intervalo PR representa una gran cantidad de sucesos eléctricos en el corazón, lo vimos en la primera clase. Por definición son asintomáticos. Que no te diga nadie que se síncopes, eso no lo está causando el bloqueo V. Un paciente tiene bloqueo síncopes, hay que estudiarle más porque seguramente tenga debajo otra patología o un bloqueo V más avanzado. Ojo que el PR puede ser variable, sobre todo en algún tipo de arritmias, pues igual que la arritmia respiratoria puede hacer RRs variables, pues el segmento PR también puede ser variable, o sea que no es 100% fijo, pero todas las ondas PES conducen, los valores estarán prolongados. Esas son las normas básicas. Y luego es muy habitual verlo de forma nocturna. Ahora pasamos al bloqueo V de segundo grado. La regla principal del bloqueo V de segundo grado es que algunas PES no conducen. Recordad, el bloqueo V de primer grado todas las PES conducen, bloqueo V de segundo grado algunas PES no conducen. Por lo tanto, es una especie de fallo intermitente. Hay dos tipos, MOVIC 1 y MOVIC 2. El MOVIC 1 o Benkevac tiene el PR variable. El tiene PR fijo. Olvidaros de lo de la prolongación. MOVIC 1, PR variable, MOVIC 2, PR fijo. ¿Por qué remarco esto? Porque es mucho más específico buscar si los PR son fijos o variables. Efectivamente, como todos sabemos por los libros, el intervalo PR va creciendo. Aquí lo veis marcado con la onda P, con la flecha negra, marca un PR que va creciendo y de repente una P no conduce. Sin embargo, en el MOVIC 2 tienes un PR que aquí lo hemos pintado con el rayo horizontal, que es fijo y que de repente una P no conduce y luego el PR es fijo. En el Benkevac, el PR inmediatamente a la P que no conduce, aquí hay un escape, pues tiene PR corto, pero creo que la gente se hace en general muchos líos con lo de la prolongación del PR, porque a veces se ve mal la onda P, a veces el aumento es sutil, pero si os acordáis de mirar es variable o es fijo, no vais a fallar. PR variable antes y después de la onda P bloqueada, MOVIC 1. PR fijo antes y después de la P bloqueada es un MOVIC 2. ¿De acuerdo? Hemos visto el bloqueo V de primer grado, que todas las P's conducen y el PR está prolongado. Habitualmente regular, pero puede haber variaciones. Bloqueo V de segundo grado, algunas P's no conducen. Puedes tener PR variable, que es el MOVIC 1, que es el MOVIC 2. El MOVIC 2 es un más avanzado, más bajo en el sistema de conducción y por lo tanto más peligroso. Bloqueo 2.1. Bloqueo 2.1 se da cuando vemos una tira de ritmo como esta, en la que hay una P bloqueada, una P conducida, una P bloqueada, una P conducida. Veis una P bloqueada, una QRS, onda T y una P bloqueada. Y esto se repite. Cuando tenemos este patrón no podemos distinguir
el bloqueo V de primer grado o el MOVIS 1 o el MOVIS 2. No podemos distinguirlo. Porque no podemos decir si el PR es variable o no es variable. Solo vemos un PR que es el de antes del bloqueo. En principio, ¿cómo se manejan? El tipo 1 se maneja de forma similar al bloqueo V de primer grado. El tipo 2 es intraventricular, está en la zona del GISP. No es probable, de origen farmacológico vagal. Tenemos un umbral mucho más bajo de implante de marcapasos para el tipo 2. ¿Cómo podemos diagnosticar o distinguir el tipo 1 del tipo 2 en el bloqueo 2.1? Pues se pueden hacer registros largos, que al final acabará habiendo alguna variabilidad en los PRs, es decir, que en vez de tener este patrón 2.1, pues que haya un patrón que algunas PES. O podemos hacer un estudio electrológico para medir el H y el HV y ver si el conducción es más alto o más bajo. También hay gente que dice que se puede poner atropina, pero no es algo que hagamos en la práctica clínica. Bloqueo V de tercer grado. Cuando estamos en un bloqueo V de tercer grado no hay que conduzca. ¿De acuerdo? Bloqueo de primer grado, todas las PEs conducen. Bloqueo de segundo grado, algunas PEs no conducen. Bloqueo de tercer grado, ninguna P conduce. ¿Qué solemos ver? Solemos ver o bien una parada cardíaca y solo hay ondas PEs, es una sistolia, pues es un ritmo de parada, una situación de... Vemos QRS. Esos QRS, por definición, van a ser escapes ventriculares. Pueden ser nodales, como es el ejemplo de arriba, que serían QRS, o pueden ser escapes más bajos del GIS-Purkinje. Cuanto más ancho es el escape, más peligroso es el bloqueo, porque quiere decir que es un escape muy, muy, muy bajo y son escapes más inestables. Cuando tenemos un bloqueo V completo muy estrechito, quiere decir que es alto y es el electrocardiograma de arriba, veis ondas PES y veis QRS. Pero si os fijáis, hay distinto número de onda P que QRS. Empezando por la primera P que vemos, hay P, QRS, ahí podríamos pensar si conduce o no conduce, pero inmediatamente vemos la onda T y en la onda T vemos que hay una muesca, y hay una onda P escondida. Luego, la tercera onda P que vemos está pegadita al QRS, que tenga un PR tan corto. Esa P no es conducida. Luego vemos otra P que claramente no es conducida. Y QRS que está mellado, hay una P escondida. De manera que aunque aquí hay varias P's y varios QRS, hay más P's que QRS y además hay varios segmentos PRs que son imposibles. Este paciente está disociado, tiene lo que se llama disociación aurículo, tiene su escape nodal, pero esos ritmos son independientes, es decir, que no ha dejado de latir y el no ha dejado de funcionar, pero esos ritmos son independientes. ¿Cómo medimos eso? Más ondas P que QRS. Otra manera de distinguir esto es una fibrilación auricular que se pone rítmica. Veremos en la próxima clase que la onda, que los ritmos de la FA son irregulares por definición, y entonces un paciente que tiene una FA conocida y que de repente se pone regular o es un signo de bloqueo AV completo. No hay disociación auriculoventricular si hay bueno, esto es la disociación isorrítmica. No hay disociación auriculoventricular si el nodo sinusal y el escape van a la misma frecuencia. Es que no he traído el electrocardiograma, pero es un detalle, casi es una pijadita que pone a los alumnos. Si tú tienes un ritmo sinusal que va exactamente a la misma frecuencia que el escape del ritmo nodal, puedes ver el mismo número de ondas P que de QRS. Es decir, el nodo sinusal va a 50, el ritmo nodal va a 50 y parece que van iguales, pero si le dejas tiempo a ese trazado, verás que al final están que el nodo sinusal va por un lado y que el ritmo nodal va por otro lado. Vamos a ver ahora los escapes. Los escapes, como decía antes, cuanto más estrechos son más altos, más seguros, cuanto más anchos, más peligrosos. En el trazado de arriba hay un escape supragisiano o nodal, en el electrodo de abajo hay un escape infragisiano o del GIS-Purkinje. Aquí hemos marcado
a mirar arriba las flechas para que veáis que se cumple el criterio de que hay más ondas P's que QRS. Aquí abajo también las hemos marcado con flechas y ves que hay más P's que QRS. ¿De acuerdo? El paciente de arriba, vamos a ver, los dos pacientes con un bloqueo V de tercer grado los vamos a mandar a un hospital, los vamos a monitorizar y se considera una urgencia. Pero el paciente de abajo, por ejemplo, con ese QRS tan hecho, inmediatamente es un marcapasos transvenoso para tener más seguridad. Y al paciente de arriba, pues a lo mejor intentaríamos ponerle agentes taquicardizantes como dopamina o aleurina, porque ese escape es bastante bueno, seguramente lo vamos a acelerar y a lo mejor con suerte hasta recuperamos algo de la conducción. Este es más peligroso, con ese ancho más peligroso. Y no depende de la frecuencia del escape. Aquí veis que la frecuencia del escape de arriba es más lenta que la de abajo. No es habitual, normalmente cuanto más ancho y más bajo, más lenta es la frecuencia, pero lo que manda aquí es la anchura del QRS. Cuanto más ancho sea el QRS del escape nodal, es más peligroso. ¿Por qué es peligroso? Pues porque pueden hacer asistolias. Aquí veis un bloqueo AV que es paroxístico. Fijaos que no está precedido ni de bloqueo AV de primer grado ni de bloqueo AV de segundo grado. Todas las P's están conducidas. 1, 2, 3, 4, 5, hasta la onda P número 7, que no conduce, y luego hay una asistolia. Hay 7, 8 sin conducir. Luego una conducción con bloqueo, ¿no? Y parece que luego se normaliza. Esto es un bloqueo AV que llamamos paroxístico, pero básicamente es una... Si es corta, el paciente se sincopa, pero si es prolongada, parada cardíaca. Vamos a resumir todo lo que hemos visto hoy. Hemos visto el crecimiento de cavidades, el crecimiento de la aurícula, recordad, aurícula izquierda, flexión negativa terminal en V1, aurícula derecha, crecimiento de amplitud de la onda P en cara inferior, crecimiento ventricular izquierdo, sobre todo aumento de voltaje en derivas cordiales, crecimiento de ventrículo derecho, derecha del eje y onda R marcada en V1. Hemos visto de conducción, bloqueos de rama, que son el bloqueo de rama que es RS' en V1, bloqueo de rama izquierda, onda S profunda en V1. Hemos visto el bloqueo anterior, básicamente izquierda del eje con ensanchamiento del QRS. Hemos visto el bloqueo posterior, ensanchamiento del QRS con eje derecho, las combinaciones de ellos. Y hemos visto las bradicardias, que básicamente son disfunción sinusal en todas sus variantes y bloqueo auriculoventricular primero, segundo y tercer grado. Con esto terminamos. Muchas gracias por vuestra atención y os emplazo a la próxima clase, que la dará mi compañera directora del curso, la doctora. Hasta luego.